A Chucarro. La pelota para Bonet. Bonet viene el centro. La pelota le va a quedar a Chucarro. A Chucarro. ¡Tira! ¡Palo! ¡Gol! De General Díaz. Lo hizo Jorge Chucarro. Sí, señor. Jorge. El conjunto local. Llega el primero del compromiso. General Díaz le gana a Guaraní por 1-0. El Piru Contreras. Arriba al centro. Cabezazo de Aguilar. ¡Gol! ¡Gol! Guaraní, Aguilar, de cabeza Aguilar, se metió sorpresivamente en el segundo poste y a los 25. En este segundo tiempo empata el conjunto aborigen, lo hizo Aguilar de cabeza, que centro del Piru Contreras y qué cabezazo preciso la de Aguilar. Venía teniendo un trabajo espectacular en zona defensiva General Díaz, sacando todo por arriba, un descuido y termina siendo gol del equipo legendario, el puntero del campeonato que se ilusiona con revertir esta situación complicada. Juan Aguilar completamente solo, un error le costó caro a General Díaz. En el fondo apareció Aguilar, el volante que se soltó, pisó el área y convirtió el 1-1 en el partido. Habrá saque de esquina, viene el tiro libre de esquina, pelota cerrada, golpe de puño, ¡gol! De Guaraní, el saque de esquina, el arquero que mete el puñetazo pero no puede sacar, un tiro envenenado, un tiro imposible para Bernardo Medina, engañó al golero que estaba muy tapado, que estaba muy obstruido, un remate certero y no lo puede creer Humberto García, no lo puede creer la gente de General Díaz. Guaraní lo dio vuelta, Guaraní está arriba en el marcador, un saque de esquina impecable, hubo un roce, un desvío, ya vamos a ver en la reiteración cómo vino ese saque de esquina. Allí está, me parece autogol de Bernardo Medina, señor comentarista. Piru Contreras del tiro libre de esquina y estaba sobre la línea Medina con la posibilidad de sacar ese tiro cerradísimo de Contreras. Intentó pero no pudo, la mandó al fondo de su arco, centro cerradísimo del Piru Contreras, no pudo Medina y puede ser un gol que valga un campeonato y gana 2-1 para estar cerquita de conquistar el torneo clausura.